La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Dar la bienvenida a Luciano Lutero al espacio de la palabra y el vínculo. Agradecerte, Luciano, por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá con nosotros, ¿no? Acompañándonos. Muchas gracias a vos, Nelson. Es un placer recibirte este domingo lluvioso a la mañana en mi casa para charlar un ratito. Sí, no, y además domingo, de verdad que bueno, cuando te mandé la invitación, no me imaginé que ibas a decir que sí de una, y mucho menos que también se iba a poder dar como un día como hoy, así que agradecido, ¿no? Fíjate, Luciano, que ayer estuve escuchando una entrevista que te hicieron para una radio, que olvido el nombre, pero allá en Argentina, y una cosa que mencionaste que me llamó muchísimo la atención fue que estábamos ahorita de alguna manera extrañando mucho un estilo de vida, ¿no? A propósito del tema de la cuarentena, ¿no? Y que estamos extrañando un estilo de vida que de alguna manera ya se había como que perdido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, y que quizás la cuarentena vino a perpetuar algo que ya estaba instalado. Si pudieses desarrollar un poquito más esta idea, porque me parece interesante, ¿no? Lo que yo planteaba era que en realidad esta cuarentena, más que traer algo novedoso, ¿no? De lo que hizo fue de alguna manera extremar un estilo de vida que ya venía de antes. No es que la cuarentena, ¿no? Digamos, fue un estado nuevo, sino que el encierro o la modalidad, la interpretación de la cuarentena como un encierro, más que ser una cuestión física, objetiva, espacial, ¿no? Lo que terminó demostrando con el tiempo es el encierro subjetivo con el que vivíamos hace mucho tiempo. Y creo que esto se fue desenvolviendo sobre todo por las reacciones que tuvo la cuarentena, ya sea en primer momento el miedo profundo que agarró, pero no un miedo tanto al virus, sino un miedo a que se hubiese cortado el tipo de vida compulsivo, ansioso con el que veníamos, donde se hace por hacer, donde la productividad está en un primer plano, ¿no? Y ahora creo yo que está repensándose algo de esto, ¿no? Porque la gente empezó a conectar un poco más con la angustia antes que con la ansiedad, ¿no? Entonces, digamos, bajó un poco esa defensa de estar haciendo por hacer, del mantenerse ocupado, del hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Y la angustia es un afecto de transformación, ¿no? Digamos, implica tener que repensarse uno en la situación y no tanto la situación por sí misma. Creo que en ese punto ni optimista ni pesimista, ¿no? Creo que cada cual va a hacer con esa angustia lo que pueda, ¿no? De alguna manera puede ser muy virtuosa para algunos, para otros puede ser un afecto de tope, ¿no? Y mucho más regresivo, en fin. Pero sí creo que de alguna forma, a medida que avanza esta pandemia, vemos que la mayor dificultad no es la del virus per se, o el virus por sí mismo, sino que es todo el modo de vida que está generando el virus. Por ejemplo, ¿no? Girado mayor, creo yo, hoy en día es, o lo que pasa a un terreno de aridez, o lo que se volvió ríspido, ¿no? Es que de alguna manera, si no vamos a trabajar, entonces, ¿cómo se van a flexibilizar otros vínculos? ¿Cómo es que de repente se va a permitir que alguien vea a sus padres o que vea a algún amigo, ¿no? Porque si la cuarentena, si no trabajamos, la cuarentena tiene que ser estricta. Pero eso lo que muestra es un aspecto del modo de vida capitalista, donde todo el tiempo es un tiempo dedicado al trabajo. Y si no trabajás, entonces, ¿por qué vas a estar haciendo otras cosas? Y ahí el correlato de eso fue que se metiera dentro de las casas con los tiempos virtuales o con la separación que implica la virtualidad, porque la virtualidad lo que hace es, ¿no?, separar espacio del tiempo y que tu tiempo sea un tiempo desdoblado, multiplicado. Entonces, al mismo tiempo que estás cocinando, estás escuchando una charla y estás haciendo esta otra cosa, ¿no? Entonces, ¿no?, el tiempo virtual no es un tiempo distinto, sino, por decirlo así, es un tiempo amplificado, es un tiempo desdoblado, es un tiempo multiplicado, diversificado, y por eso se vuelve tan agotador también, ¿no? Yo creo que en este punto no es la pandemia por sí misma, sino cómo impacta la pandemia o cómo impacta el virus en el modo de vida propia
de las sociedades capitalistas que son las nuestras, donde, insisto en esta idea, el tiempo es eminentemente tiempo para trabajar. Mm. Claro, y ahí mencionaste dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Ahí hiciste como una distinción entre lo que es la angustia y la ansiedad, y también de cómo un modelo económico produce sujetos, ¿no? Y cierto tipo de subjetividad y cierto tipo de manera de, bueno, de relacionarnos con las personas y también con los objetos, con la tecnología. Eh, para quienes estudiamos la psicología y quizás desde una perspectiva psicoanalítica, más o menos entendemos esto que dices, ¿no? Pero sería como que interesante que pudieses desarrollarlo para que quizás personas que están fuera del campo del psicoanálisis pudiesen entender cómo es que un modelo económico produce este tipo de cosas, ¿no? Por ahí hablabas bueno, de cierta manera de producción, ¿no? De cómo la producción puede incluso quizás enmascarar o ensombrecer, ¿no? A un deseo. Eh, Incluso podríamos allí quizás también relacionar esto con el tema de las adicciones, ¿no? A las redes sociales, a los dispositivos, a las aplicaciones. Entonces, si pudieses de pronto hablar un poco acerca de esto, ¿no? De lo que se diferencia, ¿no? La angustia de la ansiedad y de cómo el capitalismo produce subjetividad también. Está bueno esto que decís, ¿no? Cuando lo vinculás sobre todo con las adicciones, ¿no? En el plano de las adicciones hace rato que se habla justamente de las adicciones, de las llamadas adicciones sin objeto, ¿no? Que tiene que ver en realidad con los modos de vida compulsivos, donde no se trata de ser adicto a una sustancia, sino que se puede ser adicto a una relación, a una pareja, se puede ser adicto al trabajo, se puede ser adicto a cosas que sean inmateriales y que eso en realidad lo que demuestra es un modo de reaccionar o de desenvolverse socialmente, principalmente por la vía compulsiva, ¿no? Esto es que frente a un conflicto, ¿no? En vez de resolver el conflicto parando un poco y tratando de ver qué quiere uno en esa situación, ¿no? Se resuelve el conflicto yendo para adelante, ¿no? Teniendo siempre algo entre las manos, ¿no? Que eso es lo que produce sobre todo el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que es una sociedad que estimula eminentemente el hacer y que lo que uno haga además sea mostrable en un Mm, segundo momento, ¿no? Digamos, si no lo haces, no existe, y si no lo mostrás, tampoco, mm, ¿no? O sea, todo el tiempo hay que estar incorporando, ¿no? Digamos, la mirada del otro y haciendo pasar por la mirada del otro lo que uno hace, lo que uno es, lo que uno siente, ¿no? Pero claro, eso produce como una forma de vida muy, muy desapegada de cierta intimidad, que eso es algo que a mucha gente le cuesta hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que se desenvuelve muy bien, ¿no? Digamos, en ámbitos, por decirlo así, públicos, ¿no? Pero en la intimidad, lo que escuchamos los analistas sobre todo, es cómo les cuesta lo íntimo, el lazo uno a uno, ¿no? El vínculo, en definitiva, ¿no? Creo que en ese punto pensaba en estos días en algo que escucho muy frecuentemente de un tiempo a esta parte, ¿no? Que son personas que, ¿no? De alguna forma les cuesta mucho, ya que lo quiero relacionar con lo que vos decías del deseo, ¿no? Como que les cuesta mucho hacer cosas de un modo que no sea obligatorio o que no sea compulsivo, ¿no? Digamos, es decir, solo pueden hacer cuando de alguna forma plantean eso en términos de tengo que hacer tal cosa, tengo que ir al gimnasio, tengo que estudiar, no, o sea, pueden actuar solamente de acuerdo con imperativos. Porque si no está el imperativo, perdón, que es domingo a la mañana, está mi hijo acá. Este, entonces decía, ¿no? Digamos, pueden, ¿no? Digamos, sostener sus acciones a partir de mandatos, obligaciones, imperativos, necesitar que se los actuar, por ejemplo, bajo una fecha de vencimiento, ¿no? Digamos, es el último día para inscribirse, ¿no? Digamos, en un lugar, entonces ahí recién pueden actuar, ¿no? Cuando algo se está por perder. O sea, de alguna forma, lo que quiero ubicar con esto es que, ¿no? Algo del deseo como forma de acto pareciera como desinvestido, ¿no? Como que no tiene la suficientemente fuerza, ¿no? Digamos, no hay suficiente fuerza para actuar. Fíjate que esto se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Se manifiesta a veces en frases del estilo me cuesta arrancar, me cuesta empezar, y es con una consecuencia muy paradójica a veces, que, por ejemplo, después lo hacen y lo que cuentan es que, pero la pasé bien, ¿no? Digamos, y la pasé bien, ¿no? Digamos, me costaba ir, ¿no? Pero finalmente cuando fui la pasé bien. Fíjate que es un tipo de actitud, ¿no? Como muy distinta a la que el deseo nos muestra. Por lo general, la gente que actúa por deseo no es tampoco gente resuelta, decidida, no es gente que va y hace, por lo general se resiste también, ¿no? Como más bien
las personas que actúan por deseo, ¿no? Lo hacen muchas veces contra sí mismas, ¿no? Se parecen un poco a este personaje de Melville que es Bartleby cuando dice preferiría no hacerlo, ¿no? Digamos, preferiría, no me, estoy por, no, digamos, yo por ejemplo, quiero sentarme a escribir y me doy cuenta de que doy muchas vueltas, ¿no? De que me distraigo mucho, ¿no? Ahí me resisto, después me siento y escribo, ¿no? Pero preferiría no hacerlo. Pero es muy distinto esa forma de actuar deseante, donde hay una fuerza y una contrafuerza, hay un conflicto para realizar un deseo. Y otra cosa es cuando no hay fuerza suficiente para actuar, ¿no? Que son esas personas que quedan más bien en ese tipo de posición que no es preferiría no hacerlo, sino que es más bien algo del estilo, si puedo no hacerlo, no lo hago. Pero esto tendrá que ver también quizás con el tema bueno, del lazo social, ¿no? Se ha hablado mucho de las crisis de los vínculos que estamos hablando, que estamos viviendo en los tiempos posmodernos y, y quizá uno de los efectos que ha traído esta crisis vincular ha sido el aislamiento. Y en el aislamiento justamente se pierde quizás un poco de esto que estás hablando, ¿no? De la fuerza, de la energía. No, creo que ya mucho antes, ¿no? Digamos, hay algo de, ¿no? Ya que vos lo pensamos desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Digamos, la sociedad contemporánea no produce sujetos, ¿no? Produce autómatas, ¿no? El sujeto es, lo que llamábamos sujeto, para llamarlo de un sentido amplio, ¿no? Digamos, subjetividad, ¿no? Son personas que viven a través del conflicto, ¿no? Digamos, y el conflicto es otro nombre de lo que hace un momento llamábamos angustia, ¿no? El conflicto nos exige algún tipo de resolución, el conflicto lo que te exige es tener que cambiar vos. No ver qué hago, cómo hago para sacarme de encima el problema. Y la ansiedad, esa es la diferencia entre la angustia y la ansiedad, ¿no? Digamos, el angustiado es el que se da cuenta de que tiene que hacer algún tipo de cambio interior para poder atravesar un conflicto, ¿no? Y, por ejemplo, pararse frente a una realidad que eventualmente quizás ni siquiera eligió. No, el ansioso es el que está todo el tiempo viendo cómo se saca de encima los problemas, ¿no? ¿Y ahora cómo hago para salir de esto? Es como ¿No? que Por si eso de tiene la pronto, ansiedad esa forma de una huida para adelante, ¿no? es como que si dijéramos que de pronto el ansioso busca, bueno, saltarse el conflicto y que en el caso de la persona que está angustiada está quizás teniendo un momento como de pausa, ¿no? Que quizás le va a permitir luego procesar algo, ¿no? A nivel del mundo interno y a partir de allí, pues atravesar el conflicto de otra manera. ¿Algo así? Completamente, completamente. Muchas veces cuando estamos frente a un conflicto, al principio estamos angustiados y después quizás incluso hasta nos toca estar en algún momento tristes, ¿no? Porque el atravesamiento del conflicto implica tener que sacrificar algún ideal, darse cuenta de que una expectativa no se cumple, ¿no? Digamos, nuestra sociedad le escapa mucho a la tristeza, ¿no? Digamos, no le ve a la tristeza, ¿no? Digamos, el carácter de afecto poderoso que tiene, ¿no? Digamos, Sí. estar triste un rato, ¿no? Digamos, la posibilidad de hacer un pasaje por la tristeza muchas veces, ¿no? Digamos, produce una elaboración muy profunda, Mm. ¿no? Nuestra Ahora que sociedad es muy del mencionas estilo, eso, bueno, vamos, rápido, ponete bien, ¿no? claro. Digamos, te peleaste con tu pareja, rápido, buscate otra pareja, ¿no? Digamos, tenés un problema en tu trabajo, buscar rápido tu trabajo, ¿no? Digamos, tratar de reemplazar y sustituir, ¿no? Claro, pero ahora que tocas el tema de la tristeza, efectivamente, bueno, hay dificultades ahora como para darle un espacio a eso y yo pienso que tiene que ver un poco con que la gente teme caer en los estados de depresión, ¿no? Entonces, a veces se confunde una cosa con la otra y quizás un poco volviendo a esta idea que decías, ¿no? De que la sociedad produce, no produce sujetos, produce autómatas. Yo creo que quizás el tema de la depresión también está muy ligado con eso, pero me parece que hay determinantes, ¿no? Determinantes que van quizás incluso más allá de los que conocemos en el sentido clásico, en el psicoanálisis del inconsciente y la sexualidad infantil, etcétera. Hay otros determinantes que operan de forma silenciosa y que podríamos decir que son, digamos, otras formas de inconsciente, por llamarlo de alguna manera, y que tienen que ver justamente con el sistema económico. Me interesa mucho que conversemos un poquito acerca de eso, Luciano, porque en realidad
pensando un poquito en bueno, en mis amigos, en familias, en personas con las que de pronto comparto, en realidad tienden, y bueno, y se entiende, obviamente son posiciones y son cuestiones que uno respeta, pero como que tienden como a restarle el peso, ¿no? Que tiene, digamos, todo esto que estamos hablando, ¿no? En relación, digamos, a los efectos que trae, digamos, por ejemplo, el capitalismo, la era digital, la tecnología, en la subjetividad. La sociedad nunca es favorable, ¿no? Por ahí quizás tendría que matizar lo que dije antes, ¿no? Cuando dije que justamente digamos, la sociedad de alguna forma produce autómatas, pero eso siempre fue así, ¿no? Digamos, el sujeto siempre fue un efecto de resistencia frente a la sociedad de su tiempo, ¿no? Es como si hoy quisiéramos pensarlo en términos del amor y por ahí dijéramos, claro, hoy en la sociedad actual es muy difícil amar, pero nunca fue fácil amar. ¿No? Es difícil amar hoy en día, fue difícil amar para Romeo y Julieta, tampoco era mucho más fácil amar, ¿no? Digamos, siempre el amor siempre lo que constituye subjetividad y el amor como la fuerza principal que constituye a un sujeto, siempre es a contrapelo de la sociedad, ¿no? Siempre es una fuerza contraria, ¿no? Digamos. En este punto, ¿no? Creo que el problema, o al menos lo que a mí me interesa como psicoanalista, ¿no? Es poder ubicar cuáles son los resortes, las microdecisiones, los actos mínimos que eventualmente, incluso en un contexto adverso, pueden hacer que alguien encuentre algún tipo de horizonte, de respuesta posible, ¿no? Porque también el punto ahí es que, y acá como cuestión más de cómo pensamos los analistas, ¿no? Que quizás esto entiendo que hay un público más diverso, ¿no? Pero muchas veces, si no, creo que los analistas quedamos como haciendo una especie de crítica abstracta y muy general al capitalismo, ¿no? Mm. Y la verdad es que los psicoanalistas no vamos a cambiar el capitalismo, no vamos, por más que hablemos de la subjetividad capitalista y hablemos del capitalismo y nos quejemos y digamos el capitalismo es malo, no, esto no va a producir nada. ¿No? Digamos, nosotros escuchamos a personas concretas hablándonos de decisiones muy específicas. Yo creo que el tema es tratar de pensar cuál es ese margen o ese marco de decisiones mínimas que hace que muchas personas, incluso en una sociedad tan adversa como esta, que es cierto que es bastante hostil a los vínculos, es bastante hostil a lo amoroso, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay una frase de André Morvá que a mí me gusta mucho que dice que para morir de amor hay que tener tiempo, ¿no? Digamos, hoy es muy difícil amar porque la gente no tiene tiempo, ¿no? Digamos, es muy difícil tener tiempo hoy para pasar, ¿no? Toda una tarde, ¿no? Con alguien y salir a caminar por un parque, y no es por la cuarentena, ¿no? No es que la gente ya no tiene tiempo de salir a caminar por un parque porque está la cuarentena, sino Mm. que ya antes de eso está todo el mundo con un tiempo planificado, organizado, y tiene que ir de un lado corriendo hacia el otro, y después tiene que salir de acá y tiene que llegar antes o tiene que irse después, en fin, ¿no? Digamos, la posibilidad de perderse un ratito, aunque sea, ¿no? Está muy obstaculizada por nuestro modo de vida, pero aún así, ¿no? Digamos, más que por elevación hacer una crítica a la sociedad y decir la sociedad no nos deja ser sujetos, por decirlo así, ¿no? Digamos, el punto es pensar, ¿no? Digamos, en la vida íntima de cada uno, en qué punto se olvidó de ese poquito que le permitía quizás, ¿no? Tener una vida un poco más digna, ¿no? Fíjate, Luciano, que el tema de la intimidad es un punto también como importante y quizás pensar un poco con lo que está sucediendo hoy eh, a puertas adentro, ¿no? Eh, a propósito justamente de este tiempo de cuarentena, por ahí leí un artículo tuyo bueno, un ensayo más bien, que publicaste en el libro del Deseo en Cuarentena, me parece de Letra Viva, y hablabas acerca de cómo se ha ido deslizando quizás el sentido, ¿no? Que había asociado a este tiempo, ¿no? De confinamiento. Partimos con un confinamiento, después aislamiento social, luego cuarentena, y allí como que han habido distintas significaciones asociadas al hecho, ¿no? Quería de pronto quizás como conversar un poco acerca de eso, ¿no? De lo que desde tu punto de vista está sucediendo a puertas adentro, los efectos que esto trae en la intimidad, en la pareja, en la familia, incluso en el amor.
Creo que hay como efectos muy diversos, ¿no? Me parece que es interesante de qué manera esta cuarentena impactó en las parejas, sobre todo, ¿no? Ya sea por aquellas parejas que tuvieron que decidir convivir o que aquellas parejas que no convivían o parejas de personas separadas con hijos y que, por ejemplo, decidieron volver a convivir por la cuarentena, ¿no? Y al poco tiempo ya se estaban matando, ¿no? Porque se acordaron de que se acordaron de que se habían separado antes, ¿no? También es interesante lo que le pasó a aquellas personas que buscaron convivir y que sin embargo al convivir, ¿no? Ahora que la cuarentena empieza a encontrar como una especie de... Bueno, es muy distinta a la cuarentena en Chile que en Argentina, ¿no? La cuarentena en Argentina es como viene siendo irrestricta hace 70 días, ¿no? O más, casi 80 días. Mm. Este, entonces, ¿no? Digamos, es interesante cómo algunas personas están pensando si aquella decisión que tomaron de convivir por la cuarentena es una decisión que en efecto quieren prolongar o no, ¿no? Digamos, como si no hubieran elegido, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Como si tuvieran que encontrarse con esa especie de síntoma de cuarentena, ¿no? Por decirlo así, que es la convivencia. Porque también les ocurre que tienen que pensar si es que, ¿no? Digamos, si quieren seguir con la cuarentena, por ahí a lo mejor quieren empezar a pasar algunos días en otro lado, ¿no? De golpe, lo que creo que muestra todo eso es la precariedad de la pareja hoy en día, ¿no? Yo creo que en distintos escenarios, ya sea que hablemos de parejas de ex que se juntaron, parejas que estaban empezando a salir o novios que decidieron convivir, o incluso diría parejas que ya convivían, en cualquiera de estos tres escenarios, ¿no? Lo que se ve es la precariedad de la pareja en la medida en que de alguna forma es como si la pareja hoy en día incluyera un tiempo que es, ¿no? Digamos, el de pasar poco tiempo con el otro, Mm. ¿no? Digamos, en términos generales, toda pareja no se arma solamente de la presencia, ¿no? Digamos, una pareja no es solamente el tiempo que vos y yo pasamos juntos. Una pareja es el tiempo que vos y yo estamos juntos más todo el tiempo en el que no estamos juntos. Y de hecho, es mucho más importante para una pareja a veces el tiempo que no estamos juntos que el que estamos juntos, porque por ahí en el tiempo que no estamos juntos yo te puedo extrañar, puedo sentir que me hace falta, puedo imaginarme algo para vos. O sea, no estar juntos es muy importante para una pareja, eso es constitutivo. ¿No? Quiero decir, no es que una pareja es dos personas juntas, ¿no? Ahora, creo que lo que la cuarentena mostró o puso de manifiesto es de qué manera a muchas parejas les cuesta poder autentificar, validar la ausencia en la relación con el otro. Mm. Ya sea porque les cuesta, si no es por obligación, esto es porque si no es porque tienen que ir a trabajar o ir a estudiar o hacer algo que está justificado, por ejemplo, poder decirle a la pareja que se quieren ir, les resulta muy difícil. Por ejemplo, en cuarentena con tu pareja, decirle, no, mirá, Nelson, querido, yo me quiero ir un fin de semana a la casa de un amigo, ¿no? A pasar mi cuarentena. Y después vuelvo, ¿no? Y eso es una fuente de malestar, porque lo que eso muestra es que la pareja de nuestro tiempo, a la pareja de nuestro tiempo le cuesta bastante, creería yo, poder tolerar que el otro quiera otra cosa, Mm. ¿no? Como si fuera un modelo de pareja que está basado en que nos tengamos que elegir prioritariamente. Esto es, si yo soy tu pareja, tengo que ser eminentemente el objeto de tu deseo. Y si no soy eminentemente el objeto de tu deseo, porque entonces no me querés o no, ahí aparece la paranoia del amor, ¿no? No me querés o no te intereso o Y es me vas a interesante dejar, porque, ¿no? Digamos. claro, pero como que es interesante porque en teoría estamos viviendo un tiempo en el que se está cuestionando mucho el amor romántico y eso suena como a romanticismo. Estamos en teoría viviendo el tiempo del posamor. No sé si al final son puras palabras, ¿no? Y en el fondo lo que aparece
pues es el deseo, ¿no? De quizás poseer al otro y apropiarse de ese otro, y bueno, y ahí aparecen después los problemas, más allá de que si es que estamos en el posamor o no en el posamor, tolerar o aceptar esos momentos de diferenciación, ¿no? Que son necesarios a nivel como individual, ¿no? También, independientemente de que formemos parte de una Y es que diada. en realidad creo que el tema está bueno lo que decís, Nelson, ¿no? Pero no sé si es individual, ¿no? Digamos, porque justamente que el deseo de cada uno trascienda a la persona que ama, no sé si es parte de un proyecto individualista, ¿no? Digamos, no es... De hecho, vos decías recién, ¿no? Que esta es la época del post-amor, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, en la medida en que el post-amor es una crítica al amor romántico, o lo que muestra son los últimos estertores, los síntomas del amor romántico. Todavía no sé si logramos traducir esas críticas al amor romántico a modos de vida concretos. Mm. Quizás sí lo están haciendo, ¿no? Personas más jóvenes, ¿no? Digamos, personas jóvenes están en una posición un poco más interesante, me refiero a adolescentes, personas de alrededor de 20 años, ¿no? Pero para quienes tenemos de 35 para arriba, ¿no? Digamos, no la tenemos tan fácil, ¿no? O al menos en la vida de pacientes, amigos, uno mismo, ¿no? Digamos, todo el discurso del post-amor es comprensible o es intelectualmente comprensible o aprobable, pero después en lo inmediato, ¿no? No es tan claro que eso se pueda realizar, ¿no? En ese sentido, sí, la nuestra coincido con vos en que esta es una época de transición, pero me parece que quienes tenemos de 35 para arriba, 40, 50 años, ¿no? Digamos, somos la última generación de un modo de amar que está en crisis de alguna manera, pero que no quiere decir eso que ya estén de vuelta. Y no, lo mismo pasa, por ejemplo, con el poliamor, ¿no? Digamos, en ese sentido, la interpretación o la versión que puede tener un adolescente del poliamor es mucho más interesante que la que puede tener una persona de 40 años. Por lo general, ¿no? Digamos, sobre todo los varones de 40 años piensan el poliamor como tener muchas mujeres o muchas parejas simultáneas, ¿no? Digamos, es como si fuese una especie de fantasía de harén, ¿no? Tienen una cosa, no va más allá del amor romántico, ¿no? Es autorizarse, ¿no? Digamos, por decirlo así, que tener diferentes vínculos y que nadie le pueda decir nada. O sea, es una forma de comodidad absoluta. Muy distinto es lo que le pasa a un adolescente que por ahí sí puede prescindir de la idea de pareja, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo más interesante en los adolescentes en la medida en que para muchos de ellos hay algo así que, lo diría de esta manera, para ellos la relación entre el amor y la amistad es mucho más fluida. ¿No? Para ellos existe muchas veces la posibilidad de acostarse con un amigo o con una amiga y que eso no se preste a confusión. Si lo queremos bajar a una escena clara y no ser tan teóricos, el termómetro del poliamor es muy claro, es como acostate con un amigo o acostate con una amiga, ¿no? Digamos, ¿eso produce consecuencias en la amistad o no produce consecuencias? ¿No? Al día siguiente, es como la película cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Digamos, ellos se acuestan, son amigos, se conocen las parejas y todo lo demás. Un día se acuestan y al día siguiente cambió todo para ellos. Ya no se ven más de la misma manera. Si vos al día siguiente de acostarte con un amigo o con una amiga te ves de la misma manera que antes, ¿no? Digamos, eso quiere decir que pudiste integrar la sexualidad a tu vínculo de amistad, ¿no? Mm. En efecto, el poliamor va en esa vía. Ahora, para mis amigos, para la mayoría de mis pacientes y para mí mismo, si me acuesto con una amiga, hay un antes y un después. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de deconstrucción, ¿no? Digamos, lo que me parece que es importante subrayar es que la deconstrucción tiene ciertos límites, ¿no? Digamos, la posibilidad de construirse no es formar una nueva personalidad, ¿no? Digamos, la deconstrucción es de alguna forma una intención que muchas veces también lo que hace es situar los límites que uno tiene para deconstruirse. Creo que el problema, ¿sabes dónde está a veces, no? Cuando de repente
cierto discurso de época se transforma en algo que, ¿no? Digamos, se dice, pero no se traslada a los actos, ¿no? Como hay cierta moral, ¿no? Como del varón deconstruido por momentos, ¿no? Digamos, sobre todo en los varones, ¿no? Pero bueno, también en mujeres, creo que en general, ¿no? Digamos, hay cierto perfil, por decirlo así, de persona deconstruida, ¿no? Que muchas veces termina encarnando, ¿no? Un tipo de malestar mucho mayor que aquel que quería evitar, ¿no? O haciendo sufrir a otros, o sufriendo, haciéndose sufrir a sí misma, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, no es raro escuchar eventualmente a alguna mujer diciendo, ¿no? Bueno, yo admito que mi pareja tenga, ¿no? Otras personas porque no quiero ser celosa, pero eso no le impide ser celosa, ¿no? O sea, sufre un montón más, pero lo sufre en silencio, ¿no? Y además se juzga, ¿no? Diciendo soy una boluda porque soy celosa, o sea, es peor todavía, ¿no? O sea, ya no solamente es celosa, sino que además se cree una boluda por no y piensa que es una reprimida, que está mal, ¿no? Y se exponen a cosas terribles a veces, ¿no? Digamos, creo que en ese punto la deconstrucción no es para llegar a un final, la deconstrucción es para poder ubicar cuáles son los límites de la deconstrucción para cada uno. Y que algunas elecciones o algunas decisiones o algunas formas de placer incluso hasta son un límite, Mm. ¿no? Sabes que el tema del No, sí, poliamor es bastante controversial porque, bueno, como que hay como que una línea muy delgada, ¿no? Que quizás divide algunos arreglos poliamorosos, ¿no? Del lado de la vida o del lado de la muerte, quizás. O sea, como que podríamos decir que en algunos casos efectivamente corresponden a algo que se ubica en el orden del deseo, ¿no? Que se instala a propósito quizás de un acuerdo, ¿no? De un pacto, y que efectivamente, digamos, hay algo de satisfacción allí en las personas que formen parte de ese arreglo, ¿no? Pero también podríamos decir que se ubica pues del otro lado, ¿no? Y que quizás sirviéndose de un discurso epocal, como decías tú, la persona justifica quizás algunos actos, ¿no? Y que van quizás en desmedro de los vínculos, y que lo hace sufrir también a la vez. Entonces, me parece bueno, que efectivamente el tema es como bien complejo, porque no se puede como, bueno, generalizar. Me parece que habría que ver como el tema del caso a caso, ¿no? sin duda habría que ver caso por caso, pero es cierto esto que decís de que hay dos tendencias, ¿no? Digamos, hay un punto donde hay parejas que viven el poliamor de una forma más resuelta, solidaria, compañera, ¿no? Y hay personas que efectivamente a veces aceptan cosas, ¿no? Digamos, por no reconocer los propios límites, muchas veces, ¿no? Metiéndose en vínculos o relaciones que van contra el vínculo, ¿no? Aceptando cosas que hacen sufrir y bueno, y a veces... Yo creo que en ese punto, ¿sabes qué es lo más complejo de este momento para mí? Lo más complejo para mí es la, el modo en que la estructura, la condición que tiene como el sujeto masificado de hoy en día, ¿no? El sujeto masificado, la masa de hoy en día, no es la masa de las 100 personas, 200, 300 que se juntan en un lugar. La masa hoy en día es la necesidad de tener opiniones, Mm. ¿no? Y que cada uno, para poder hacer vínculo con otra persona, tenga que tener un corpus, un conjunto de opiniones que son las que valgan para justificar esa relación, ¿no? Digamos, todos estamos obligados hoy en día a tener opiniones de todo, y todos somos juzgados por nuestras opiniones, ¿no? Ese es el nuevo formato de la masa, donde alguien necesita identificarse a un punto de vista para poder decir algo, ¿no? Entonces, yo, Luciano, hablo con Nelson, y Nelson, ¿no? Digamos, es, ¿no? Un hombre que piensa de determinada manera, con actitudes progresistas, y va a estar en contra de, no sé, yo estoy seguro, no, vos estás en contra de Pinochet, estás a favor, ¿no? Del aborto, ¿no? Digamos, fíjate, ya venimos formateados, ¿no? De una manera en la que todo el tiempo el otro se nos volvió, ¿no? El nuevo sujeto masificado es el sujeto que todo el tiempo piensa en el otro desde el punto de vista de la opinión. Y el estar obligados a formular opiniones, ¿no? Digamos, y esa forma de masificación, que es la de la opinión, ya no tiene que ver con el contenido de la opinión. Porque el gran problema que tiene la masa de nuestro tiempo
es la cantidad de gente de derecha, la cantidad de gente fascista que hay con opiniones progresistas. Hay un montón de gente que tiene opiniones progresistas y en su día a día se comporta como gente verdaderamente hija de puta. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que pese más tu opinión que tu forma de actuar, que pese más lo que vos pensás o lo que decís que pensás o el modo en que te haces reconocer por lo que pensás que tus actos. Y ese es un verdadero problema, porque lleva a un modo de funcionamiento muy complicado, que es que la gente rechaza el ámbito público y solamente constituye guetos, constituye espacios cerraditos donde piensa con los que piensan como uno, y entonces busca el reconocimiento de los que piensan como uno y dice algo para que lo aplaudan los que piensan como uno, ¿no? Digamos, ser eso es una mierda. Esa vida es una mierda. No importa lo que pienses, no importa si estás a favor o en contra de algo, si sos de izquierda, de derecha, ese funcionamiento lo tienen los de izquierda y los tienen los de derecha, los tienen los que están a favor y los que están en contra. Y tienen formas de vida que son una mierda, porque funcionan segregativamente. Donde vos lo ves todo el tiempo en las redes sociales eso, lo ves en las redes sociales, en los modos de funcionamiento institucionales, no poder vivir de otra manera el lazo que no sea juntándose con los propios y segregando a otro. Y entonces ya rápidamente, ¿no? Supongamos, no sé, un político dice algo y entonces ya todos en el mismo segundo escriben en las redes, fulano dijo tal cosa, y todos empiezan, qué mal que fulano dijo tal cosa, ¿no? Digamos, es hacer de lo que alguien dice una declaración, es la razón declarativa de nuestra época, ¿no? Somos todos periodistas gratuitos que recortamos dichos que dijo alguien para poder posicionarnos respecto de los dichos de alguien, ¿no? Digamos, eso es ser un infradotado. Ese es el problema, porque no importa, digamos, la opinión que vos tengas, importa cómo te comportás. Importa que, ¿no? Digamos, por constituir ese tipo de masa, ¿no? Vos sacrificás lo más importante que tenés, que es tu capacidad de pensar. Identificado a la opinión o a un corpus de valores, lo que estamos viendo es que mucha gente se olvidó de pensar. Y pensar no es identificarse a un punto de vista. Pensar es poner permanentemente en cuestión el propio punto de vista. Evitar la conformidad de la razón. Si alguien no piensa contra sí mismo, no puede tener el menor diálogo con otro. O sea, a mí lo que me preocupa mucho hoy en día, Nelson, pensando desde el punto de vista de los vínculos, no es la cantidad de violencia que hay, la agresión que hay. Me quedé con esta palabra del gueto. Y me vino rápidamente la idea de los círculos psicoanalíticos que a veces son cerrados también. Obviamente, no todos, hay una pluralidad, hay diferencias en algunos espacios, hay algunos que son un poco más abiertos que otros, pero eso es algo que se ha ido quizás como instalando progresivamente, como paulatinamente, mejor dicho, como que es algo que ha sido muy lento. Y pensaba en tu carrera, Luciano, pensaba en esta habilidad que has tenido tú de moverte en distintos espacios. Me parece que tú no estás necesariamente ubicado o como que no te conectamos necesariamente con una institución, a pesar de que sabemos que eres un docente de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos que te mueves en distintos espacios públicos, ¿no? Y que das entrevistas, das opiniones, digamos, das tu punto de vista, te expresas, qué sé yo, en Instagram, en Facebook, en artículos, o sea, como que apareces en distintos lugares, más allá de los libros, porque ese es otro punto, ¿no? Pero pensaba en lo difícil que debió haber sido para ti, quizás no tanto ahora, no lo sé, y es una pregunta que te quería hacer, como pensando quizás en tus inicios, ¿no? Pensando quizás en ese momento en donde de pronto diste como que ese salto y empezaste quizás a diferenciarte, ¿no? Entre muchos psicólogos clínicos y también luego psicoanalistas, y a mostrarte, ¿no? Y a presentarte, a exponerte, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito como que acerca de eso, ¿no? De cómo fueron tus inicios, de cómo partió quizás tu relación con la psicología, el psicoanálisis, y también lo que ha sido para ti el estar, digamos, mostrándote, exponiéndote, ¿no? Y las ventajas, las ganancias y los costos que te ha traído eso. Mira, yo creo que
si bien yo estudié la carrera de psicología, ¿no? Y eso es lo que me habilita formalmente a practicar el psicoanálisis, formal y legalmente a practicar el psicoanálisis, para mí mi formación en filosofía fue muy importante para tener un método de pensamiento, no solamente haber hecho la licenciatura en filosofía, sino haberme doctorado después en filosofía y también durante un tiempo haberme dedicado a la carrera académica o la carrera universitaria como filósofo. En ese sentido, creo que más allá del campo disciplinar, la cercanía a la filosofía, ¿no? Digamos, requiere un tipo de pasión, creo yo, que es una pasión por el pensamiento y por cierto ejercicio de ir contra uno mismo, ¿no? Yo la verdad no, sí, vos me preguntás como si tuve costos y ese tipo de cuestiones, la verdad que no me fijo mucho en eso, la verdad te soy honesto, ¿no? Como, yo creo que, no como, pensando en lo que decías al principio de los guetos y demás, creo que la endogamia es el problema de nuestros modos de vida, ¿no? Digamos, y a mí la endogamia mucho no me gusta, ¿no? Digamos, trato de estar siempre afuera, como, ¿no? Por decirlo así, de los espacios que implican ese tipo de reconocimiento, lo cual no quiere decir que no participe en instituciones y que empuje, ¿no? Ciertas instituciones, porque para mí las instituciones son muy importantes también, ¿no? Digamos, no creo que no tengo una posición contra la institución, ¿no? Digamos, al contrario, yo creo que son muy importantes. Yo creo que uno es verdad, uno en la institución sufre mucho, pero, pero afuera de la institución sufre más, ¿no? Digamos, no hay que estar solo. Ahora, el modo es cómo estar con otros en una institución. Y se puede estar con otros sin un punto de vista que sea el de la endogamia. Para mí es importante en ese punto el trabajo, pero creo que eso pasa en cualquier, no solo en el psicoanálisis, sino en cualquier disciplina, ¿no? Creo que, ¿no? Justamente ayer le decía a una amiga, le decía que hoy en día, ¿no? Como hay dos posiciones con respecto a esto, ¿no? Digamos, hay están los que de alguna manera producen, trabajan, ¿no? Digamos, piensan lo que hacen, ¿no? Y están los que opinan de lo que hacen otros, ¿no? Como, yo trato de estar en el primer grupo, ¿no? Digamos, yo trato de hacer mi trabajo y la verdad que como yo hago mi trabajo no me interesa qué hace el de al lado, no me interesa criticar a nadie, no me interesa pelearme con nadie, ¿no? Digamos, me siento muy seguro con lo que hago, ¿no? Y creo que tampoco podría hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por eso no soy muy abierto, tampoco tengo digamos, mi curiosidad como fuente pulsional, ¿no? Está muy puesta como en mis propias investigaciones, entonces no me resta, no me queda curiosidad para andar chusmeando qué hace otro, para hablar de qué hace otro, no me queda pulsión para eso. Yo creo que en todo caso el diagnóstico actual del psicoanálisis es muy concreto, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Creo que en este momento lo más difícil es poder hablar de la práctica del psicoanálisis, poder pensar la práctica del psicoanálisis y no quedar en una posición que sea la de justificar el psicoanálisis, ¿no? Porque son dos posiciones completamente distintas, ¿no? Digamos, uno como psicoanalista practica un método, ¿no? Y aplica el método y va escribiendo, pensando, compartiendo, ¿no? En función de lo que encuentra con el método, ¿no? Ahora, después, si para cada cosa que encontramos tenemos que ver cómo explicarla desde el psicoanálisis, ahí ya, ¿no? O si la posición es tener que mostrar que todavía, no sé, que Freud dijo tal cosa y que entonces, ¿no? Salir a justificar, como la posición justificacionista, ¿no? Como ese es el problema, ¿no? Como, más que una teoría, el psicoanálisis es un método, ¿no? Digamos, y los que pueden practicar el método, practican el método, y los que no pueden practicar el método, ¿qué hacen? Discuten teoría. ¿No? Digamos, los que no saben cómo practicar, los que no se las arreglan, los que no se orientan con la interpretación, la transferencia y demás, ¿qué hacen? Discuten textos. ¿No? Digamos, agarran, discuten, dicen porque Freud dijo acá, Lacan dijo acá, otro dijo acá, bueno. Discusión de textos, comentario de textos, ¿no? Digamos, la verdad, algo que tampoco suma mucho, ¿no?
¿Qué No digo que recomendaciones darías a los psicólogos clínicos y psicólogas clínicas que estén iniciándose en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Que desde tu punto de vista, ¿no? Y a propósito de tu experiencia, ¿qué podrías decirles a esas personas que están iniciándose, ¿no? En esto. A propósito de esto que decías, ¿no? De quizás estar como abierto a cierta escucha y quizás no necesariamente intentando justificar ciertas cosas, sino más bien quizás como conectarse y comprender ciertas cosas. creo que lo mismo que decíamos respecto del poliamor, o ¿no? del amor romántico y demás, me parece que antes que formarse como psicoanalista, me parece que en el sentido de adquirir cierta destreza que es la de ser un psicoanalista o obtener el reconocimiento como psicoanalista, ¿no? Lo importante es que cada uno vea qué quiere hacer con el psicoanálisis, ¿no? Me parece que no, el psicoanálisis no es algo para que cada uno, ¿no? digamos, se vuelva, ¿no? por decirlo así, un adepto, un militante, ¿no? digamos, que consiga un ser, ¿no? el ser psicoanalista, sino que el psicoanálisis es una práctica que se puede usar de formas muy diversas, ¿no? Y que eso va acompañado también de los límites personales de cada uno. Entonces, más que devenir psicoanalista, el punto es tratar de ubicar en cada caso, para cada persona, para cada interesado en practicar el psicoanálisis, cuáles son sus condiciones personales en las cuales puede dedicarse a eso, ¿no? Y ahí va a dar los mejores resultados, ¿no? Digamos, en el punto en el que no tiene que ser un psicoanalista que haga las cosas bien o que sea un buen psicoanalista, sino que tiene que ser el psicoanalista que puede ser esa persona. Y ahí va a estar su estilo, ahí va a estar su forma de practicar, ahí va a estar su deseo también, ¿no? En ese sentido, ¿no? las interpretaciones como restrictivas o planteadas en términos de cómo convertirse en psicoanalista, no, para mí no son adecuadas. Para mí es al revés, es cómo cada uno se apropia del psicoanálisis. Y eso produce tanto psicoanalistas como personas hay, que a veces es lo que a veces más molesta, lo que sin embargo es lo más rico del psicoanálisis. Que haya muchos psicoanalistas muy diversos, muy distintos, que lo practiquen de manera distinta, sin caer por eso, ¿no? digamos, en la práctica o en lo que mencionábamos hace un momento, en el conventillo, ¿no? digamos, narcisista de que, no, bueno, porque si él hace eso, eso no es psicoanálisis. ¿Qué sé yo? Ese es el psicoanálisis de fulano, ¿no? Digamos, él hace psicoanálisis o ella hace psicoanálisis así. Bueno, yo lo hago así, yo tengo mi deseo para sostener mi forma de practicar el psicoanálisis. ¿Por qué voy a querer como, ¿no? decir que los de allá no son, ¿no? digamos, esa cosa de tan pobre del psicoanálisis a veces que es, ¿no? esos debates internos de ver quién es psicoanalista y quién no. No, Mm. no, son todos, es para todos, ¿no? Digamos, hay múltiples maneras, ¿no? Y asumir esa multiplicidad me parece lo más, Lo lo más más rico. interesante, ¿no? Digamos, y también lo más honesto para los pacientes, ¿no? Porque en última instancia, el encuentro analítico no es el encuentro entre un paciente y un psicoanalista, sino que es el encuentro, ¿no? de dos personas, ¿no? Y de ahí nace el análisis. Y esto tiene que ver, esto que estás diciendo, con este libro que publicaste hace poco que se llama El psicoanálisis no es un trabajo. Tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. Tiene que ver con algo de eso, ¿no? Digamos, el título tiene cierta polémica, ¿no? Porque, por supuesto, decir que el psicoanálisis no es un trabajo no quiere decir que el psicoanalista no sea un trabajador, ¿no? Que el psicoanálisis no es un trabajo quiere decir que no es un trabajo en el sentido de una cantidad de tiempo contratada por un monto fijo de dinero, en el sentido capitalista del trabajo, ¿no? Mm. De ahí que el tiempo, el dinero, que son las dos variables más importantes del tratamiento psicoanalítico, ¿no? De aquello que llamamos transferencia, porque por lo general la transferencia no tiene que ver tanto con lo que el paciente piensa de la persona del analista. La transferencia tiene que ver con el modo en que el sufrimiento en algún momento se empieza a reflejar en esas dos variables que son el tiempo y el dinero, ¿no? Y eventualmente alguien dice que quiere más tiempo para hablar, que no le alcanza, ¿no? Hay personas que de hecho hasta llaman por primera vez y preguntan, ¿cuánto va a durar la sesión? ¿No? Digamos, quieren garantizar su tiempo antes, ¿no? O, digamos, con respecto al dinero pasa lo mismo, si le parece mucho, si le parece poco, en fin, ¿no? Digamos, separar tiempo y dinero, ¿no? Digamos, que es muy distinto a lo que alguien paga, ¿no? Porque, insisto, ¿no? También el tema del dinero no es el tema del dinero como lo que cobra el analista, ¿no? Digamos, el analista cobra algo y el pago es otra cosa.
¿no? Justamente no hay equivalencia. Pensar las variables del tratamiento, ¿no? Digamos, es un tipo de práctica que claramente va en contra del modo capitalista de pensar el trabajo o la contratación de un servicio. Ir a un analista no es contratar un servicio, ¿no? Y por eso justamente el libro trata de desarrollar, ¿no? ¿Qué es ir a un analista? ¿Qué es pagar un análisis? Mm. ¿Qué es el tiempo en análisis? Sabes que el título de este otro libro, el que se llama Galanes y Maduros, y además la portada me pareció genial, me pareció muy interesante, y además la bajada, ¿no? Esto entre el sexting y el Viagra. Cuéntame un poquito acerca de este libro, cómo nació y de qué se trata, como para que la gente conozca, ¿no? ¿En qué consiste este libro? Este es un libro que publicó Letras del Sur, que es un libro sobre masculinidades, ¿no? Pero con un punto de vista específico que es el de que yo vengo notando que por lo general los libros que piensan las cuestiones, ¿no? Digamos, de varones y mujeres, ¿no? Tienen por lo general la perspectiva juvenil, ¿no? Esto es, piensan la experiencia de gente joven, ¿no? Digamos, no toman en cuenta, por ejemplo, la vida de las personas separadas, no toman, por ejemplo, las coordenadas de lo que es volver a armar una familia hoy después de haber pasado por una familia previa, ¿no? O sea, no toman en cuenta la perspectiva de las personas que tienen entre 40 y 50, ¿no? Que eso es una especie de obstáculo epistemológico interesante hoy en día. Muchos de los libros sobre amor que se escriben hoy en día siguen tomando como referente el amor de los jóvenes, ¿no? Incluso cuando no los escriben personas jóvenes, ¿no? Digamos, este, por eso, digamos, este libro, Galanes Inmaduros, es como una primera entrega de un seminario que di el año pasado, sobre justamente, ¿no? Digamos, la mediana edad en el varón, ¿no? Digamos, el varón cuando llega a ese conflicto que es el de la mediana edad, un conflicto planteado por Freud, que es entre cierta disminución de su deseo, ¿no? Digamos, y la aparición de la rigidez del carácter, ¿no? Y ciertas regresiones narcisistas que lo vuelven un poco más Insoportable. incólume, más insoportable, exactamente, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Digamos, fíjate, es tan grande, ¿no? Digamos, hoy en día, ¿no? Digamos, si vos, bueno, agarrás a una persona de 40 años, ¿no? Digamos, no parece físicamente muy distinta a una de 30. Porque quizás se vista igual, porque quizás hable de manera parecida, ¿no? Pero psíquicamente son muy distintas. Una persona de 40 años está más cerca de una persona de 60 que de una persona de 20, aunque haya 20 y 20, ¿no? Aunque esté equidistante, ¿no? Digamos, psíquicamente, ¿no? Tiene una rigidez que no tiene la plasticidad del de 20. Porque cuando Freud escribió su famosa psicología del amor, cuando Freud habla del varón y el deseo, el varón y el amor, las mujeres y el amor y el deseo, los textos de Freud están pensados a partir de una práctica centrada en personas de 20 años. O sea, los conflictos, y vos decís, bueno, pero la edad no importa. Sí, la edad no importa, de verdad no importa la edad. Bueno, yo trato de problematizar eso, ¿no? Hay un punto ahí donde quizás es cierto, ¿no? Digamos, Pero es otro la edad determinante. no importa desde el punto de vista objetivo real, pero también Mm. es cierto, ¿no? Que hay un punto donde hay una incidencia, ¿no? Digamos, al menos para las mujeres el reloj biológico es muy claro, ¿no? Digamos. Ahora, hay un punto donde también cierto desplazamiento en nuestras sociedades, ¿sí? Respecto de, por decirlo así, los modos de vincularnos, ¿no? La sociedad freudiana es la sociedad matrimonial por excelencia, donde se esperaba que alrededor de los 20 años todo el mundo tuviera resuelto con quién se había casado y siempre con un proyecto familiar. La nuestra distendió, la nuestra, yo diría, tomando lo que decías hace un momento, más que la sociedad del post-amor, es la sociedad del post-matrimonio. O Mm. sea, el matrimonio ya no asegura nuestros lazos amorosos. Ahora, eso implica, por un lado, ¿no? Que, por decirlo así, la pareja conyugal ya deja de ser el modelo en nuestras sociedades del vínculo familiar. Para nosotros, el modelo de pareja es la pareja parental, Mm. ¿no? Que son las asociaciones
de hombres, mujeres, hombres, hombres, mujeres, mujeres, lo que fuera, las asociaciones de personas para tener hijos. Crear y criar luego. Exactamente. Se juntan, tienen un hijo y al poco tiempo de tener un hijo se separan. Digamos, la pareja conyugal cae frente a la pareja parental, ¿no? Y eso imprime coordenadas también muy específicas de sufrimiento que para Freud eran impensables esas cuestiones. Oye, pero ¿no? la Digamos, gente... de hecho, hasta hace no mucho tiempo, pensar en lo siguiente, ¿no? Sí. No, no, que sí, que si la gente hoy no se casa no solo por el miedo al compromiso, sino también porque no hay plata para casarse. Los matrimonios de que se hacían antes no se pueden hacer hoy también. No lo sé, ¿sabés que no? Digamos, en Argentina es muy común la herencia española, italiana, ¿no? Donde, ¿no? Digamos, muchos abuelos y abuelas venían casados, jóvenes, sin un peso, ¿no? Digamos, el matrimonio pensado como, ese es el matrimonio más, ¿no? Digamos, al estilo burguesía europea, ¿no? Que es el matrimonio como sociedad para la acumulación de bienes, ¿no? Pero, ¿no? Muchas generaciones anteriores eran, ¿no? Digamos, abuelos y abuelas que se han casado sin tener nada, sin tener dónde vivir siquiera, y se casaban sin tener dónde vivir, ¿no? O sea, hay un punto ahí donde creo que no es que hay una determinación económica, ¿no? Que hacía que, ¿no? Digamos, la gente se casara porque tenía posibilidades económicas de casarse. Yo creo que se perdió la forma de lazo que implicaba el matrimonio. Que sería interesante quizás problematizar o pensar un poco qué implicaba eso, ¿no? Porque hay cosas que en otro tiempo eran muy importantes, ¿no? Digamos, como por ejemplo ser el marido de una mujer o ser la esposa de un hombre, ¿no? Eran cosas que eran importantes, ¿no? Y eso como que no es tan De hecho, importante hoy. justamente, yo creo que no, creo que ya no. ¿Y sabes en qué lo veo? Lo veo en algo que creo que es muy de nuestra época, que es, como el vínculo con el otro no está asegurado matrimonialmente, lo que ocupa el lugar del respeto al cónyuge, ¿no? Porque en última instancia la sociedad conyugal se asegura en el respeto al cónyuge, ¿no? Y si el cónyuge no respetaba, ¿no? Eso se podía denunciar y era mal visto, esa vergüenza, ¿no? O sea, fíjate que había toda una codificación del lazo. Si eso no ocurría, ¿no? Digamos, implicaba, ¿no? Que alguien se tenía que ir, ¿no? Digamos, si alguien faltaba a su matrimonio, tenía que irse de la sociedad, básicamente, que se vaya al otro lado. Ahora, lo que está en el lugar de ese respeto por el otro en nuestra sociedad es la fidelidad. La nuestra es una sociedad obsesionada con la fidelidad, que no era tan importante en otro momento, ¿no? Yo recuerdo a un músico de tango argentino, Roberto Goyeneche, cuya esposa, ¿no? Digamos, un periodista en cierta ocasión busca como pincharla un poco, y entonces la esposa de Goyeneche, a la esposa de Goyeneche le preguntan, ¿no? Como, bueno, ¿y usted qué piensa de la noche y su marido, ¿no? Que su marido sale mucho de noche, le dicen, ¿no? Y ella da una excelente respuesta de esposa. Ella dice, yo solamente sé que él todas las noches vuelve a dormir a casa. Con eso me quedo. Exactamente, ¿no? Digamos, ahora, fíjate que en nuestra sociedad es la sociedad que como el vínculo no se puede asegurar por ninguna institución, cae en la búsqueda de control permanente del deseo del otro. Pero ¿sabes La qué, nuestra es la Luciano? sociedad que espía teléfonos, hackea mails, Sí. ¿dónde estabas? ¿Por qué no me respondes un mensaje? Vos fijate que pasamos, lo que encubre la fidelidad es ese punto donde como yo no tengo asegurado el vínculo con vos, lo que hago es controlar tu deseo de todas las formas posibles. Y eso genera esas relaciones que hoy llamaríamos intensas, ¿no? Que son relaciones de extrema pasión, ¿no? Pero que son muy efusivas, ¿no? Que generan mucho sufrimiento. Hay mucha gente que consulta por eso, mucha gente que consulta porque no puede dejar de mirar si, por ejemplo, su pareja está en línea o no, y si le mandó un mensaje, no le responde, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿No? Digamos, el deseo del otro se convierte en una fuente de ansiedad permanente. Me vino como que a la mente el recuerdo de una entrevista que diste, en donde dijiste que de pronto lo que está sucediendo hoy con las relaciones de pareja es que están como más mediadas por la agresividad, por las cuestiones extremas, por la violencia, que por la ternura, que por el cuidado. Y que quizás una de las cosas que ha producido crisis en las relaciones de pareja es la falta de confianza, ¿no? Como que hay una pérdida de credibilidad en la palabra.
Entonces, como que no hay garantías y es por eso que se vuelve todo como más persecutorio. No sé si pudiésemos relacionar un poquito esto como con el tema de los galanes inmaduros y también pensar lo que está sucediendo del lado de la mujer, qué es lo que está pasando con la mujer también hoy. Sí, completamente. Yo creo que el punto ahí central es que, ¿no? Digamos, una fuente de sufrimiento, si tuviera que resumir todo lo que vos dijiste y lo que venía desarrollando antes, diría que la fuente de sufrimiento más grande hoy en día para muchas personas es la dificultad para poder simbolizar la ausencia del otro, ¿no? Esto es, para poder contar con la ausencia del otro sin que esa ausencia se vuelva equivalente a que el otro no está. O sea, que la ausencia del otro sea una forma de su presencia. Fíjate que esto nos lleva a lo que hablábamos al principio respecto de la pareja, ¿no? O sea que no es que si el otro está ausente, no está, ¿no? Que estar ausente no genere sentimientos de desvalimiento, de ansiedad, ¿no? Digamos, de poder engrosar la relación con el otro con ese tiempo que surge cuando no estamos juntos. Eso es lo más difícil para muchas personas, ¿no? Que la tecnología sobre todo lo que hace es estimular, ¿no? La hiperconexión. Ahora, el hipercontacto tecnológico no produce un enriquecimiento de la relación. Cuando uno no se puede despegar, cuando uno está pegoteado y no se puede despegar, por decirlo así, ¿cuál es la única forma de despegarse? Agresivamente, peleándose. Por eso es tan común que las parejas caigan en esa instancia de estar peleando y reconciliándose. La modalidad vincular, ¿no? Pelea-reconciliación, hoy en día está generalizada, diría, a la mayoría de los vínculos. Me quedé pensando en la relación que pudiese haber entre eso, de la violencia que hay a nivel transversal, y un artículo que escribiste y que, bueno, que aprovecho el momento de agradecerte también públicamente a propósito del espacio por haber participado en esta compilación del libro que escribimos para un programa de Casa de los Proyectos, ¿no? El libro sobre género y grupalidad, y ahí escribiste un artículo que se llama ¿Por qué los hombres odian a las mujeres? Y este título de este artículo me parece que está basado en un libro que escribiste con el mismo nombre, ¿no? ¿Por qué los hombres odian a las mujeres? En primer lugar, incluye dentro de hombres a varones y mujeres, ¿no? Digamos, no dice el título los varones odian a las mujeres. En realidad lo que trata de pensar ese texto no es cómo el odio a las mujeres es algo propio de nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura misógina, ¿no? Y eso es algo que es muy propio del descubrimiento de Freud, ¿no? Freud, en sus primeros textos sobre psicoanálisis, una de las primeras cosas que dice, contando una especie de mito infantil, dice que cuando el niño ve el cuerpo de la niña, un mito infantil que todavía se comprueba, ¿no? Lo que el niño cree en un primer momento no es que ella no tenga pene. Lo que el niño cree es que ya le va a crecer. De hecho, digo que todavía se comprueba porque todavía escuchamos niñas que dicen que ya les va a crecer, o niñas que dicen, o niños que dicen, fue a fulanita ya le va a crecer, ¿no? El pito en algún momento, ¿no? Digamos, eso sigue pasando. O sea, en efecto, no es un mito que pareciera no sacado de la galera, sino de la observación cotidiana de niños, ¿no? Pero dice Freud en un segundo momento que luego de decir que ya le va a crecer, lo que el niño piensa es que si no tiene es porque algo malo hizo, ¿no? O sea que la mujer no tenga pene quiere decir en última instancia que fue castigada. Y esta es la idea central. La central ahí no es si la mujer tiene o no tiene pene. Lo que Freud está diciendo, y esto es lo más propio, lo que hay que entender de lo que dice Freud, para no hacer una lectura literal o una interpretación muy débil, lo que Freud está diciendo es que en la cultura patriarcal todos nos criamos con la idea de proyectar la culpa en la mujer. A un niño se le cae el helado en la calle y mira a su madre y le dice, vos tenés la culpa, me tendrías que haber avisado que se me podía caer. No hay un punto donde la mujer es destinataria de la culpa. Pasan las relaciones amorosas, pasa cuando incluso llegamos al caso dramático de un femicidio, cuando muchas veces, ¿qué es lo que encontramos en los medios de comunicación que exponen a la víctima? De esa manera claramente
¿qué hacen? La están culpabilizando y están queriendo decir de manera indirecta que si la mataron es porque algo hizo. O sea, hay un punto ahí donde ese razonamiento del algo habrá hecho es la célula mínima de la misoginia patriarcal, que la podemos encontrar tanto en varones como en mujeres también. ¿A cuántas mujeres les cuesta terminar una relación sin sentirse abandonadas? El análisis es para desactivar la misoginia patriarcal. ¿Por qué los hombres? Quiere decir, porque los hombres tienen que ver con una forma de constitución subjetiva que es la de la sociedad patriarcal. Una forma de parafrasear ese título sería ¿por qué todos nos hemos criado a través del odio a la mujer? ¿No? Digamos, ese es el estructura, y trata de dar una respuesta desde Freud, que en última instancia, ¿no? Me parece interesante ubicar cómo, ¿no? Freud, a principios del siglo XX, crea un método de tratamiento que va contra la misoginia, ¿no? A pesar de que, bueno, obviamente de Freud se dice cualquier cosa, ¿no? Se dice que Freud era misógino, que era malo, no sé. Aparentemente también le pegaba a los animales, no sé, hacía cosas. Igual tenía 2 perros que quería mucho, ¿no? Luciano, agradecerte por el espacio, la conversación, por haber abierto un tiempo como para conversar sobre esto. Me parece que nos pasamos por muchos temas y bueno, no sé si querías de pronto decir algo como para cerrar. No, Nelson, querido, bueno, agradecerte, desearte mucha suerte con este proyecto. Tenemos muchos amigos en común y por lo tanto eso me incentivó mucho a la hora de recibir tu propuesta, ¿no? Digamos, discúlpame que sea un domingo a la mañana, un poco a veces la agenda cuesta encontrarla, pero tenía muchas ganas de conversar con vos y acompañarte en este momento.